Hola, bienvenidos a este análisis de varios documentos oficiales de Ecuador, todos con fecha de hoy, 14 de octubre de 2025. Tenemos material bastante variado, desde el registro oficial, decisiones de la Corte Constitucional, hasta un plan de desarrollo parroquial y resoluciones ministeriales. Exacto. Es como una fotografía, ¿no? Del momento. Nos permite ver cómo se mueven los engranajes del Estado, de la sociedad, en un día cualquiera. Vamos a tocar temas que van desde, intentos de modificar la Constitución, planificación local, hasta la gestión de bienes públicos, fomento deportivo y cómo se resuelven disputas legales que a veces son bastante enredadas. Sí, nuestra tarea hoy es, digamos, desglosar toda esta información. Queremos captar las ideas claves sobre gobernanza, derechos ciudadanos y también los retos, ¿no?, de la administración pública y la justicia en Ecuador. Buscaremos entender los procesos y, quizás encontrar algunos detalles que nos sorprendan. Comencemos a explorar. A ver, arrancamos con algo de peso. Un intento de reforma constitucional mediante consulta popular. La propuesta concreta era eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CPCC. Así es. La solicitud buscaba modificar varios artículos de la Constitución, específicamente del 100 y del 204 al 210, además del 215, para suprimir este consejo, que recordemos tiene entre sus funciones la designación de autoridades de control. La idea detrás, pues, era redistribuir estas competencias, fortalecer en teoría la participación desde los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, y también desde la Defensoría del Pueblo. Se apoyaban en los artículos 104, 441 y 443 de la Constitución para esto. ¿Y cuál fue la respuesta de la Corte Constitucional? ¿Le dio luz verde a la consulta? Pues no. La Corte en su dictamen, el 325 CP25, dijo que no. A ver, reconoció que el artículo 104 sí permite hacer consultas populares sobre cualquier asunto, pero aclaró que este poder no es ilimitado. Hay límites, digamos, materiales. Uno fundamental es que no se puede modificar la estructura esencial del Estado o los elementos constitutivos de la República por esta vía, o sea, por consulta popular directa, iniciada por la ciudadanía. Para cambios de ese calibre, la Constitución prevé otros mecanismos, como la reforma parcial. Por eso, la Corte concluyó que la solicitud, por este camino, no era viable. Entiendo. O sea, la participación ciudadana es clave, sí, pero tiene sus reglas de juego constitucionales bien definidas, ¿no? No se puede usar una consulta para, por ejemplo, eliminar una de las funciones del Estado así nomás. Y justo hablando de derechos ciudadanos y los GATS, nos llega un caso desde Loja. Correcto. Es la sentencia 22572-21-EP25. Un grupo de vecinos de allá, de la ciudadela Zamora en Loja, demandó al GAT municipal. Su queja era por la cantidad de bares, licorerías, discotecas que estaban operando muy cerca de sus casas y también cerca de zonas sensibles, como escuelas, centros de salud. Argumentaban que esto violaba varios derechos: el derecho a la ciudad, a un hábitat seguro, a una vivienda digna, también el de participar en las decisiones que les afectan y la seguridad jurídica. ¿Y qué decidió la justicia sobre esa demanda? ¿Les dieron la razón? La Corte Provincial de Loja les dio la razón, en parte. Ordenó al GAT municipal que aplicara las restricciones de distancia que ya existían en una ordenanza local. Al parecer, no se cumplían muy rigurosamente. También le mandó a realizar controles más efectivos, sobre todo de noche, fines de semana, en coordinación con otras entidades, como la policía. Y un punto interesante, le ordenó incluir en el presupuesto del año siguiente los fondos para terminar y poner en funcionamiento una zona rosa, que parece ya estaba algo avanzada, para reubicar estos negocios. Una solución bastante concreta, la verdad. Pero me imagino que el municipio no se quedó muy conforme con eso, ¿no? Exacto. El GAT municipal de Loja llevó el caso a la Corte Constitucional. Usó una acción extraordinaria de protección. Su argumento central era que la sentencia de la Corte Provincial violaba su autonomía. La política, la administrativa, la financiera, la que está garantizada en la Constitución, ¿no? Decían que les imponía cómo usar el suelo y cómo gastar su presupuesto. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional sobre este reclamo del GAT? ¿Le dio la razón al municipio? No, rechazó la acción del GAT.
La Corte explicó que según su propia jurisprudencia, mencionan una sentencia anterior, la 72914 EP 20, las instituciones públicas, como un municipio, no tienen legitimación activa. O sea, no pueden usar esta acción extraordinaria de protección alegando que se viola su propia autonomía constitucional en este tipo de casos. Esta herramienta legal está diseñada principalmente para proteger los derechos fundamentales de las personas, ¿entiendes? No para que una entidad pública la use para defender su autonomía frente a una decisión judicial sobre derechos ciudadanos, salvo, bueno, circunstancias procesales muy específicas que aquí no se daban. Entendido. Es como decir que el GAD intentó usar una llave que no era para esa puerta. Legal, ¿no? Aunque su preocupación por la autonomía pudiera ser genuina en otro contexto, claro. Bueno, dejemos las altas cortes y bajemos un poco al nivel del suelo, a la planificación local. Tenemos un documento bastante voluminoso, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT 2023-2027, de la Parroquia Rural de Rivera. Esto es en Azogues, Cañar. Sí, es un ejemplo muy detallado de lo que la ley exige a todos los GATS, parroquiales, cantonales, provinciales. Este PDOT de Rivera, fechado hoy, muestra la metodología, un diagnóstico muy completo de la realidad física, ambiental, social, económica, bueno, de todo. Luego, una propuesta estratégica y un modelo de gestión. Y es importante destacar que se elaboró con participación ciudadana, a través de talleres, entrevistas. De ese diagnóstico tan completo, ¿cuál dirías que es el nudo gordiano? ¿Qué nos dice sobre los desafíos centrales de Rivera? Yo diría que el diagnóstico pinta un cuadro de tensión fundamental. A ver, por un lado, Rivera tiene una riqueza natural enorme. Casi el 90% de su territorio está dentro del Parque Nacional Sangay, que es una zona de alta protección. Pero por otro lado, sus habitantes, que son cerca de 1,600, enfrentan carencias básicas muy, muy serias. Hablamos de falta de alcantarillado en muchas comunidades, una gestión de basura muy precaria. La mayoría quema o bota los desechos, imagínate. Acceso muy limitado a Internet, a telefonía móvil estable. Además, su economía, basada en agricultura y ganadería, está muy limitada. Difícil acceso a mercados y sobre todo al crédito formal. Menos del 8% de las familias había accedido a uno. Y a esto se suma la presión sobre el ambiente por la expansión agrícola, ¿no? Y los riesgos naturales, como deslizamientos. Vaya contraste, ¿eh? Rodeados de naturaleza protegida, pero desconectados y con servicios básicos deficientes. ¿Y la propuesta del PDOT? ¿Cómo intenta resolver esto? ¿Qué plantea? Bueno, el plan busca un desarrollo sostenible y equitativo, con una visión a 2034. Plantea objetivos y proyectos concretos en varias áreas. Ambiental, claro, con manejo de cuencas, residuos. Social, mejorar salud, educación, reducir la desnutrición crónica infantil, que afecta a un preocupante 25% de los niños atendidos por los Centros de Desarrollo Infantil, los CRENCH. Económico, fomentan producción sostenible, turismo comunitario y de infraestructura, obviamente. Mejorar servicios básicos, vialidad, busca equilibrar la conservación con la mejora de las condiciones de vida. Se alinea con planes nacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030, y se coordina con el Plan de Uso y Gestión de Suelo, el PUCS del Cantón Azogues, que define las normas de ocupación. Un desafío enorme de planificación y sobre todo de ejecución para ese GAT parroquial. Veamos ahora cómo operan los ministerios en su gestión diaria. Hay una resolución del Ministerio de Gobierno nombrando responsables para 2 proyectos. Efectivamente, es la Resolución 010. Designa formalmente a las personas que van a liderar la gestión y ejecución de 2 iniciativas importantes. Una es el proyecto de Centros Violeta, para atender a víctimas de violencia. Este queda a cargo de la Dirección de Atención Especializada a Víctimas. Y la otra es un proyecto de prevención de violencias y acceso al empleo para mujeres y grupos vulnerables. Este lo lidera la Dirección de Diversidades. La resolución detalla sus obligaciones, claro. Planificar, ejecutar, controlar el presupuesto, reportar avances periódicamente, mensual, trimestralmente, y coordinar acciones. Es, digamos, la asignación formal de responsabilidades para que estos proyectos avancen. Vale. Pasemos al sector transporte. ¿Qué novedades hay del Ministerio de Infraestructura y Transporte, el MIT o del MTOP? Hay un par de cosas. Primero, una resolución del MIT, la MIT
SPTM 2025-137R, que reforma las normas para los centros que capacitan al personal marítimo y portuario. Básicamente, actualiza requisitos. Y segundo, algo más local. La Subsecretaría Zonal 7 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el MTOP, aprobó, mediante la resolución MTOP Sub 7-2025-070R, el estatuto reformado de una asociación de conservación vial. Se llama Virgen del Carmen, en Loja. Asociación de Conservación Vial. ¿Qué hacen exactamente? Suena interesante. Sí, son pequeñas organizaciones, a menudo microempresas locales, ¿sabes? Se encargan del mantenimiento rutinario de ciertos tramos de carretera. Cosas como limpiar cunetas, desbrozar maleza, cuidar la señalización. Lo básico. La resolución aprueba sus reglas internas, cómo se organizan, sus fines específicos, derechos y deberes de los socios, cómo manejan su patrimonio y cuándo podrían disolverse. Es un mecanismo para involucrar a la comunidad en el cuidado de las vías, claro, bajo supervisión del ministerio. Interesante esa fórmula, sí. Ahora, saltemos al deporte. Hay varias resoluciones del Ministerio del Deporte que se publican hoy. Sí, aunque ojo, son de finales de 2024, pero se publican ahora. Lo que hacen es aprobar modificaciones a los planes operativos anuales, los POA de 2024, para varias ligas deportivas cantonales de la provincia de Sucumbíos. Cáscales, Cuyabeno, Lago Agrio, Sucumbíos. El POA es básicamente el plan detallado de cómo una entidad va a usar el presupuesto que le asignaron para el año, ¿no? ¿Y qué nos revela esto sobre cómo se maneja el deporte financiado con fondos públicos? ¿Qué podemos leer entre líneas? Pues nos muestra el ciclo de control. El ministerio asigna fondos basándose en criterios: gestión, resultados deportivos, impacto social. Las ligas presentan su POA. Estas resoluciones indican que hubo ajustes a esos planes durante el año. El ministerio supervisa que se cumpla lo planificado y que se use bien el dinero, claro, basándose en la ley del deporte y normativas financieras. Advierten incluso sobre posibles sanciones si no cumplen. Pueden ir desde multas hasta, quitarles el financiamiento. Es un control presupuestario y de gestión bastante directo. Queda claro el mecanismo de supervisión, sí. Y para cerrar este capítulo de gestión pública, hay una resolución sobre la venta de bienes del Estado. Correcto. Viene de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la STGISP. Es la entidad encargada de administrar los bienes inmuebles del Estado. La resolución STGISP 2025-0015-R es un instructivo muy detallado sobre cómo vender, enajenar es el término técnico, bienes muebles e inmuebles públicos que ya no se necesitan. Define el procedimiento principal, la subasta pública, que puede ser ascendente, presencial o virtual, aunque también contempla la venta directa en casos específicos. ¿Y qué tipo de detalles regula? ¿Hasta dónde llega? Prácticamente todo el proceso, desde los requisitos previos, informes legales de propiedad, informes técnicos del estado del bien, avalúos actualizados, hasta la conformación y funciones del Comité de Enajenación, que es el que supervisa las ventas. Detalla cómo hacer la convocatoria, cómo calificar las ofertas, cómo adjudicar. Y algo importante, ¿qué hacer si la persona o empresa que gana la subasta no paga a tiempo? Se declara la quiebra de esa oferta, así lo llaman, y se consulta al siguiente postor, en orden de precio, si quiere comprar el bien. Busca asegurar transparencia y eficiencia en la venta de activos estatales. Un procedimiento bastante reglado, se nota. Bueno, terminemos nuestro recorrido de hoy con la justicia ordinaria. Tenemos 2 casos resueltos en última instancia por la Corte Nacional de Justicia, a través del recurso de casación. Nos dan una idea de cómo se aplican las leyes civiles en conflictos de contratos. Perfecto. Antes de entrar en los casos, quizá recordar brevemente qué es la casación, ¿no? No es una tercera instancia para volver a discutir los hechos o las pruebas. Su función es controlar que las sentencias de instancias inferiores, jueces de primera instancia y cortes provinciales, hayan aplicado correctamente la ley y estén debidamente motivadas. Es un control de legalidad, digamos. Perfecto. Vamos con el primer caso, entonces. Del registro jurídico 519. Este trata de la terminación de un contrato de arrendamiento de una hacienda. Se llama cotochoa. El arrendador quería que el arrendatario desalojara al terminar el contrato, pero este se negaba. Y aquí viene lo complicado.
Mientras era arrendatario, el mismo inquilino le compró al arrendador original una parte de la propiedad, específicamente el 20.44% de los derechos y acciones. Menudo enredo, arrendatario y dueño parcial al mismo tiempo. ¿Cómo resolvió la Corte Nacional esta situación tan particular? Bueno, la Corte Nacional consideró que la sentencia de la Corte Provincial era contradictoria y que no estaba bien motivada al tratar esta coexistencia de roles, ¿no? Así que casó esa sentencia, o sea, la anuló. En su propia decisión, la Corte Nacional ordenó terminar el contrato de arriendo, sí, y que el ex arrendatario devuelva la maquinaria y los equipos. Pero, reconociendo que ahora es copropietario, estableció que la restitución física de la parte del terreno que no le pertenece solo puede hacerse después de que se realice una partición formal de la hacienda. O sea, primero hay que dividir legalmente la propiedad en un proceso aparte. Entiendo la lógica legal, ¿no? Separar el fin del arriendo de la partición de la propiedad. Pero en la práctica, ¿no deja esto al arrendador original en una situación complicada? Sin poder recuperar plenamente su tierra hasta que termine otro juicio, el de partición, que puede llevar tiempo. Es una observación muy pertinente, sí. La decisión busca respetar ambos derechos, el fin del contrato y la copropiedad que surgió, pero efectivamente genera un desafío práctico y temporal importante. Es complejo. La Corte también ordenó que, al calcular la deuda por rentas impagas, se reste el porcentaje equivalente a la copropiedad del demandado, ese 20.44%, desde el momento en que la adquirió. Intenta ser equitativo en ese sentido, pero la ejecución completa, la devolución física, se posterga. Complejo sin duda. ¿Y el segundo caso de casación? ¿El del registro jurídico 520? Este es sobre la terminación de un contrato de concesión de los parqueaderos del Centro Comercial Quitus, en Quito. El centro comercial demandó a la empresa concesionaria por incumplimiento. La empresa perdió en las instancias inferiores y, bueno, llevó el caso a casación. ¿Qué argumentaba la empresa concesionaria en casación? ¿Cuál era su defensa? Principalmente que la sentencia de la Corte Provincial carecía de motivación suficiente y era incongruente. También alegó que se había interpretado mal la ley. Invocó una figura legal llamada confusión de deudas. Su teoría era que la deuda se había extinguido porque supuestamente el representante legal del centro comercial, el demandante, tenía vínculos con la empresa concesionaria, la demandada, lo que según ellos fusionaba indirectamente las figuras de acreedor y deudor. Una idea un poco rebuscada, quizás. ¿Y qué dijo la Corte Nacional sobre eso? ¿Compró ese argumento? No, rechazó el recurso de casación. Consideró que la sentencia de apelación sí estaba bien motivada y era coherente, que había analizado los puntos clave del incumplimiento contractual, y descartó totalmente el argumento de la confusión de deudas. Explicó que esta figura legal requiere que la misma persona sea directa y simultáneamente acreedora y deudora de la misma obligación principal. Y eso claramente no ocurría entre las dos entidades jurídicas distintas. La Corte aprovechó para recordar una vez más que la casación no es para reabrir el debate sobre si se incumplió o no el contrato. Eso es cuestión de prueba, sino para verificar la correcta aplicación del derecho. Un buen recordatorio del rol específico de la casación, ¿sí? Bueno, hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿eh? Desde los límites constitucionales a la participación ciudadana, pasando por los retos de planificación en una parroquia como Rivera, hasta cómo la justicia lidia con contratos complejos. Y todo a partir de documentos oficiales con fecha de hoy, 14 de octubre de 2025. Sin duda, se ve claramente la interconexión de todo, ¿no? La tensión entre derechos, ciudadanos y autonomía institucional, por ejemplo. Los enormes desafíos para que la planificación local se traduzca en mejoras reales frente a limitaciones ambientales, de recursos. Cómo se busca ordenar la gestión pública con normativas detalladas y cómo los tribunales intentan desenredar situaciones donde los contratos y la propiedad se mezclan de formas inesperadas. A veces con soluciones que, bueno, son jurídicamente correctas, pero prácticamente complejas, como vimos en el caso de la hacienda. Entonces, después de analizar todos estos documentos, ¿con qué idea o pregunta crees que deberíamos quedarnos reflexionando? Quizás con la persistente brecha entre el papel y la realidad, ¿no? Entre la norma y su aplicación efectiva y justa.
Por ejemplo, ¿cómo asegurar que un plan tan detallado y participativo como el PDOT de Rivera supere las barreras presupuestarias, de gestión, para que realmente cambie la vida de la gente? O en el ámbito judicial, ¿cómo lograr que sentencias complejas, como esa que ordena una partición antes de devolver físicamente parte de un inmueble, se ejecuten de manera oportuna y equitativa para todos los involucrados? Y viéndolos desde la ciudadanía, ¿cómo podemos entender mejor y participar activamente en todo este entramado de leyes y procedimientos para defender nuestros derechos y construir mejores comunidades? Son interrogantes que estos documentos de hoy, creo, nos dejan planteadas.